Amados hermanos, muy buenos días. Espero que el Señor siga visitándolos con su gracia y misericordia. Lo que vemos en la Biblia es que la alabanza es agradable a Dios. Muchas veces tenemos la idea de que los evangélicos cantamos porque somos evangélicos y porque a alguien se le ocurrió hacer algunos coritos. No, todo el Antiguo Testamento y toda la historia de la iglesia está llena de tiempos de alabanza. Hay himnos muy famosos, muy hermosos, inmortales, como Sublime Gracia y otros más, ¿verdad? Que son impresionantes, que fueron inspirados en el cielo. El libro Los Salmos, alguien dice que es un himnario, pues son cánticos, que muchas veces obviamente la letra se perdió, pero de vez en cuando alguien agarra una estrofa y compone un canto. Bueno, realmente a Dios le agrada la alabanza. La alabanza no es un invento humano, es algo de Dios, es algo de la naturaleza de Dios. Dice el Salmo 22:3 que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. O sea, el lugar de su morada, el lugar donde el Señor se siente cómodo, el lugar donde el Señor nos visita es en medio de la alabanza. Y cuando estaba meditando en esto me recordé, cuando estaba recién convertido, empecé a ir a unos estudios bíblicos. El que lo daba era un misionero. Él era un hombre que había crecido en México, sus papás eran misioneros, entonces hablaba perfecto español. Y él y su esposa decidieron venirse de misioneros a Guatemala. Y a mí me invitaron a este estudio bíblico. Yo estaba recién convertido y tenía mucho hambre, y el hermano tenía una enseñanza muy profunda que después la oí de otros maestros, pero en el principio me impresionó. Pero ¿a qué va esto? Su esposa casi no hablaba español, era muy básico, lo estaba aprendiendo, pero esta hermana tenía una habilidad para atraer la presencia del Señor con el instrumento. Ella se sentaba en el piano. Yo en ese tiempo era recién convertido, no sabía nada de la presencia del Señor, de atraer la presencia del Señor. Pues esta hermana se ponía en el piano y empezaba a tocar, y solo tocando uno empezaba a sentir esa como lluvia espiritual sobre su vida. De veras, esa hermana traía la presencia del Señor. Yo con los años conocí a alguien que se casó, pues llegó a ser su esposa. Esta hermana, eso sucede en los Estados Unidos. Esta hermana, en los Estados Unidos hacen concursos estatales por ciudades de cada estado, y luego estatales y luego las nacionales de muchas cosas, pero entre ellos de pianistas. Y obviamente la idea es que vayan subiendo, que vayan perfeccionando, y hay un ranking. Bueno, ella en el ranking de magníficos pianistas ya estaba muy cerca de alcanzar el número 1. Era excelente. Bueno, se casaron y el esposo dijo, bueno, qué buenísimo que vamos a tener a mi esposa para que nos apoye en la alabanza. Ella, una cristiana consagrada, una cristiana de hace mucho tiempo también, pero nunca había participado en su iglesia con la música, y cuando empezó a participar había algo que no fluía. Ese es el tipo de cosas que no se puede percibir. No era un problema técnico, porque ella tenía una tecnología maravillosa para tocar el piano, en fin, pero había algo. Y entonces ella se sentía muy triste, porque sentía que lo que ella hacía para alabar al Señor no era suficiente. Bueno, la cosa, según cuentan ellos, es que ella se empezó
empezó a buscar el rostro del Señor, se arrepintió y luego al arrepentirse, porque empezó a ver en su corazón que habían algunas cosas como orgullo. Ese es un problema, bueno, es un problema en la humanidad en general, pero en los músicos es muy fácil que un músico se llene de orgullo. Recuérdense que Satanás era el querubín ungido. Él fue creado como un adorador con instrumentos. ¿Y qué pasó con Satanás? Se llenó de orgullo. Bueno, el punto precioso y maravilloso es que la hermana se arrepintió, empezó a buscar al Señor y de repente empezó a fluir y Dios le dio coros y pues ya fue de bendición. Pero para Dios es importante la alabanza. La alabanza es poderosa también porque ayuda a librar batallas. Encontramos en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónicas y capítulo 20, un evento. Algún día esto vamos a compartir sobre todo eso, pero ahorita solo quiero mencionar un punto. O sea, Josafat, el rey, se dio cuenta que los ejércitos enemigos eran demasiado poderosos, buscó el rostro de Dios y cuando mandó a su ejército, también puso a personas para que alabaran al Señor. Y lo que decían, bueno, me imagino que más cosas han de haber dicho, pero lo que resaltaba es esto: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Con instrumentos, con trompetas, ellos alababan al Señor. Y lo maravilloso que pasó es que los ejércitos enemigos, porque eran los amonitas y los moabitas, se confundieron y empezaron a atacarse entre sí mismos y finalmente se destruyeron. Él habita en medio de la alabanza, dice el Salmo 22:3, y pues es precioso y es importante. Yo sé que lo que estamos hablando, aquí hay adoradores que amamos al Señor, que lo adoramos en espíritu y en verdad, y para muchos de nosotros esto es solo un recordatorio, un ánimo para seguirlo haciendo. El título para el mensaje es El Señor se deleita en la alabanza, o el Señor se deleita cuando lo alabamos. Él es un deleite para Él cuando nosotros lo alabamos. Y quiero invitarles a que oremos. Padre amado, te pedimos que tú vivifiques tu palabra en nuestros corazones, Señor. Señor, que nos des nuevo y fresco entendimiento de lo que es la alabanza a tus ojos, Señor, y que nosotros deseemos con todo nuestro corazón llegar a ser adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, que te adoran para complacerte, Señor. Señor, no queremos tener la mentalidad, la actitud de que el tiempo de alabanza y de adoración solo es un protocolo, solo es algo que se hace por hacerlo, porque es una costumbre, una tradición en la iglesia evangélica, sino, Señor, queremos hacerlo con entendimiento, queremos hacerlo para que tú te agrades, Señor, para atraer tu trono maravilloso a la tierra, Señor. Tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel, tu pueblo, recibe nuestra alabanza cuando vengamos con ella, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Por supuesto, ahorita hemos pasado ya prácticamente 8 meses en los cuales no hemos tenido alabanza. Vamos a ver un pasaje en 3 versiones que nos habla sobre el tema de la alabanza y que va a ser nuestro texto base para lo que vamos a meditar en esta mañana. Y lo vamos a leer en la Reina Valera del 60, dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Verso 3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo.
La Biblia de las Américas dice, cantad con júbilo en el Señor, oh justos. Apropiado es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira y cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cantadle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo. La Nueva Versión Internacional nos dice, canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaban al Señor al son de arpa, entonen alabanzas con el decacordio, cántenle una canción nueva y toquen con destreza y den voces de alegría. ¿Voces de qué? De alegría, voces de júbilo. El primer punto que queremos ver es que debemos de cantar al Señor con júbilo. Es lo que nos dice estos pasajes que hemos leído. La Biblia de las Américas es la que dice que cantemos al Señor con júbilo. ¿Cómo? A ver, todos, con júbilo. Muy bien, con júbilo. El coro que cantamos y que está basado en la Escritura dice, hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Gran júbilo, hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La Reina Valera del 60 dice, alegraos, pero lo que el original dice es que cantemos con júbilo. Ahora, por supuesto, si cantamos con júbilo, vamos a estar alegres. Entonces, en ese sentido, por decirlo así, la Reina Valera ya fue al resultado de lo que es cantar con júbilo, que es que vamos a obtener alegría. En uno de estos días de la pandemia, que el Señor la reprenda, vino a mi mente un corito antiguo. Y tal vez algunos de ustedes lo recordarán. Se cantaba hace muchos años que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y quiero decirles, de repente, bueno, yo también he tenido mis situaciones con esta situación de lo que hemos estado viviendo, pues la carga no solo por la situación del país, de la iglesia, sino también por los hermanos, en fin, tanta cosa que uno oye y tanto bombardeo de noticias en alguna forma le paran afectando. No quiero decirles que estaba con depre, pero sí preocupado. Y de repente el Espíritu Santo trajo a mi mente ese corito y empecé a cantar ese corito. Fue una mañana que me levanté y estaba en la cocina preparando agua y algunas cosas por ahí, y de repente empecé, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, y de repente algo empezó en mi espíritu a levantarse, y ese manto de pesadez se cambió, se disipó y se cambió por un manto de alegría. Así que, hermanos, qué importante es la alabanza. Pero no solo es importante por lo que hace en nosotros, que si hace algo, sino es importante porque el Señor se deleita cuando le alabamos, que ese es el título del mensaje, como ya lo vimos. En el final del Salmo 32, dice en el versículo 11, encontramos exactamente la misma invitación, una invitación para el pueblo del Señor. No es una invitación para el mundo, es una orden para el pueblo del Señor. Y dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Miren, es la misma expresión y vemos qué importante es que cuando algo se repite, sin duda el Señor quiere darnos una instrucción clara. Vamos a leer el Salmo 92, los versos 1 al 4. Si tienen ahí sus Biblias, sus tablets, por favor, abrámoslo en el Salmo 92 y vamos a leer los versos 1 al 4.
El salmista empieza con una admiración. O sea, no solo está puesto entre signos de admiración, sino que es claro que es una admiración. Ya estamos ahí, leamos. Dice, cuán bueno es alabarte, Señor. Cuán bueno, es maravilloso alabarte. Bueno es, Altísimo, cantar salmos a tu nombre, anunciar tu misericordia por la mañana y tu fidelidad por las noches, en el decacordio y en el salterio, y con tono suave en el arpa. Tú, Señor, me has alegrado con tus obras, yo me regocijo por las obras de tus manos. ¡Wow! ¡Cuán bueno, cuán maravilloso, cuán deleitoso es alabarte, Señor! Bueno es. Altísimo, cantar salmos a tu nombre, anunciar tus misericordias por la mañana y tu fidelidad por la noche. Nosotros los cristianos somos gente bendecida, dichosa, porque nosotros podemos estrenar cada mañana. La palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que, amado y amada hermana, a estrenar, se ha dicho, sus misericordias. Acuérdate de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Dice el Salmo 147, verso 1, que tenemos aquí proyectado en la pantalla, alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. El segundo punto que queremos ver, y perdón, aquí está malo el número, o sea, no es que me haya pasado una diapositiva de más, sino que cuando la hice y me di cuenta ya era difícil cambiar. El segundo punto que queremos ver es, en los íntegros es hermosa la alabanza. Estamos basando nuestro mensaje en lo que leímos del Salmo 33, ¿verdad? Los versos 1 al 3. Después de que nos ha dicho que nos alegremos y nos gocemos en el Señor, dice el Salmo que en quienes es hermosa la alabanza. En los íntegros es hermosa la alabanza. O sea, la alabanza no es un asunto nada más técnico, no es un asunto nada más de bonita voz, de labios, sino es un asunto del corazón. La Biblia de las Américas dice, apropiada es para los rectos la alabanza. O sea, que a los rectos les asienta muy bien la alabanza. Algo que es muy fácil olvidar, principalmente con el tipo de cristianismo que nos ha tocado vivir, es que la salvación no es un seguro contra incendios, no es un seguro para no ir al infierno. Que si hago la oración del pecador y ya soy salvo, entonces no importa cómo siga viviendo. Por supuesto que no se plantea en esa forma, pero por el tipo de enfoque que se le da al Evangelio, casi es el mensaje, ¿verdad? Salvo, una vez salvo, o siempre salvo, y ya no importa cómo yo viva. Por supuesto no se dice así, pero eso es lo que se destila, ¿va? Bueno, realmente el Señor se reveló a nosotros, nos alcanzó y somos salvos nos hizo salvos, nos hizo justos para obrar en nosotros su justicia, para que seamos transformados a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe a la iglesia. O sea, Pedro no escribió a ninguna iglesia en particular, aunque sabemos que las epístolas, aunque hayan sido escritas a una iglesia en particular, tienen enseñanza que el Espíritu Santo la aplica a nuestras vidas. Pero específicamente Pedro escribió lo que se llama una epístola universal. Y quisiera que leyéramos ahí en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice,
Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. O sea, cuando uno no conoce a Cristo, cuando uno no ha caminado con el Señor, cuando la palabra de Dios no ha hecho una obra, uno dice, la Escritura vive en ignorancia. Versículo 15. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. ¿Quién te llamó? El Padre Celestial, y Él es santo. ¿Cómo te llamó? Por la obra del Espíritu Santo en tu corazón, a través de la prédica, a través de un mensajito chiquito, lo que sea, ¿va? A través de una necesidad que creó esa oportunidad para que tú te acercaras a Él. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Santo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, quiere decir apartado. Antes estábamos viviendo en una forma y el Señor nos ha llamado, ahora somos santos, hemos sido apartados. Lo mismo hace el apóstol Pablo. Él exhorta a los cristianos, no es al mundo. La Biblia está escrita para los cristianos. Es una carta de amor de nuestro Padre Celestial para nosotros. Y no está escrita al mundo, porque el mundo no lo conoce. Dice que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu, porque se necesita ser espiritual, o sea, haber nacido de nuevo. Entonces lo que Pablo dice aquí en Efesios 4:28 es, el que robaba, no robe más. ¿A quién le está escribiendo? ¿Al mundo? No, le está escribiendo a cristianos. O sea, aquellos que han recibido al Señor como su Salvador. Sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. O sea, no solo no se debe robar, sino que encima de todo lo que dice es que debemos de preocuparnos por el necesitado. Y damos gracias a Dios que como iglesia hemos podido en esta crisis que ha habido hacer algo. Que sea muchísimo, no. Pero que es un granito de arena, sí, y tal vez menos que un granito de arena, pero lo queremos hacer de corazón y queremos esforzarnos en eso. Amén. Muy bien. Veamos otro ejemplo de cómo el Espíritu Santo a través de Pablo habla a los cristianos. ¿A quiénes? A los cristianos, a ti y a mí. A nosotros no está hablando a los inconversos. En Primera de Corintios, en el capítulo 6, los versos 9 al 11, y si quieren seguir la lectura con sus ojos, por favor, les doy un momentito para que vayan a la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, y ahí vamos a leer los versículos 9 al 11. Pablo escribió 2 cartas a los Corintios, primera y segunda de Corintios. Corintios era una iglesia que se movía mucho en los dones del Espíritu, pero a la vez eran muy carnales. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe y eso nos beneficia y nos bendice a nosotros también. Muy bien, entonces vamos a la escritura que está en Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren qué importante lo que dice el verso 11. O sea, aquí nos dice quiénes no, pero ahora nos dice algo que nos da esperanza. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, la vieja manera de vivir, obviamente, pues tiene que quedar atrás
porque todo es hecho nuevo. Y solo quiero decirte, si estás corriendo en pos del Señor, aborreciendo el pecado en ti, aborreciendo la carne y no amando al mundo, eres una persona íntegra, un hijo de Dios recto, a pesar de que no hayamos vencido todas nuestras debilidades. Dios no nos deja sin esperanza, Él no nos condena. Él dice que aquel que empezó en nosotros la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. Entonces, perfecto no hay ninguno, pero tenemos que correr con todo nuestro corazón en pos del Señor y rendir las áreas de nuestra vida que tienen que ser rendidas, porque Él quiere que crezcamos, que maduremos, que seamos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Así que, amados, ánimo, hay que ir en pos del Señor. Lo tercero que queremos ver es que, perdón, esta es la 2, vamos a pasar a la 3. Esta es la 3. Debemos aclamar al Señor con instrumentos. El verso 2 dice: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. O sea, son instrumentos que se usaban en ese tiempo. Un decacordio es un instrumento de 10 cuerdas. Nosotros hoy en día tenemos la guitarra de 12 cuerdas, que tenemos una aquí. Y el piano es un arpa acostada. Si ustedes tienen oportunidad de ver un piano de cola y levantan la tapa, se van a dar cuenta ustedes que es un arpa. Por supuesto, hoy en día se usa la mayoría usamos un piano eléctrico, que tiene los sonidos que tienen un piano acústico. La Nueva Versión Internacional dice: alaban al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio. O sea, las alabanzas son para el Señor. Y vamos a ver unos versículos aquí, 2 de Samuel, capítulo 6 y verso 5, aquí se los leo, dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y David y toda la casa de Israel. Recordémonos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que se deleitó en la presencia de Dios, un hombre que fue menospreciado por su propia esposa por ser alguien que alababa al Señor con todo su ser, con danza. Y amados hermanos, si hay algo triste, y perdonen que se los diga, tal vez se van a pelear conmigo, es que en la iglesia, muchos que tenemos el entendimiento, por lo menos en la mente, que al Señor le gusta que nosotros lo alabemos con canto, con danza, con nuestras manos, no aplaudan y aparte de eso, tampoco menos dancen, ¿verdad? Y yo entiendo, y quiero decirles, conforme los años pasan, sí cuesta más danzar, pero aunque sea mover un poquito los pies, podemos hacerlo y movernos así con todo, con lo que podamos para exaltar al Señor. Pero lo que sí sería muy triste para mí, y yo creo que para el Señor, más que para mí, es que el Señor está en todos lados y todo lo mira. Que usted vaya a una fiesta o que vaya a una disco y ahí sí esté brincando. Bueno, la Biblia también dice que no debemos de dar lugar a la carne. Entonces, que tiene usted mucho anhelo y deseo de danzar, magnífico. Aquí tenemos fiesta todos los domingos. Bueno, ahorita no la hemos tenido por 8 meses, pero primero Dios pronto la tendremos.
Otra escritura que queremos ver está en el primer libro de Crónicas, capítulo 13 y verso 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles y címbalos y trompetas. Es importante que nosotros vemos cómo al Señor le agrada la alabanza. El Señor se deleita cuando le alabamos. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, los versículos 12 al 14, y si quieren ir y leerlo en sus propias Biblias, les voy a hacer un tiempecito. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versos 12 al 14. Hay dos libros de Crónicas y en el segundo es donde vamos a leer. Bien, todos los levitas cantores, o sea, había levitas que se dedicaban al canto. Los de Asaf y los de Nan y los de Jedutum, junto con sus hijos y sus parientes, estaban al oriente del altar, vestidos de lino fino y con címbalos y salterios y arpas. Con ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban trompeta. ¡Wow! Cuando las trompetas sonaban, todos cantaban al unísono, y alababan y daban gracias al Señor a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos musicales. Alababan al Señor y decían, ciertamente Él es bueno y su misericordia es eterna. Ciertamente Él es bueno y su misericordia es eterna. Entonces el templo, la casa del Señor, se llenó de una nube, y por causa de la nube los sacerdotes no podían estar ahí para ministrar, porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios. Miren, yo sé que ustedes piensan que su pastor es un poco loco, y yo también lo pienso, pero uno de mis clamores es, Señor, que la nube de tu presencia llene este lugar en algún momento, de tal manera que no podamos estar en pie, sino que estemos postrados con el rostro en tierra, adorando y exaltándote. No porque el director o el pastor diga, miren, postrémonos en tierra y que así medio, no, sin que nadie lo diga, sino que la gloria de Dios nos tumbe a rostro a tierra en su presencia. Mi anhelo, mi deseo es que un día la gloria de Dios permanezca sobre este lugar en una forma especial. Y miren, cuando uno ha vivido esa experiencia, y el Señor me permitió experimentarla una vez, uno realmente se queda, como les dijera yo, con ese anhelo que eso vuelva a suceder. Y esto hace ya, no sé, pues cerca de 30 años tal vez, y todavía anhelo ese momento donde la gloria de Dios entra a un lugar y el tiempo desaparece. Amén. Bueno, vamos entonces al punto 4. Debemos expresarle un cántico nuevo. Eso es lo que nos dice este salmo, este pasaje que estamos viendo en el verso 3. Cantadle cántico nuevo. Y bueno, eso hay dos aspectos. El primero es que debemos de renovar nuestro himnario. No que un coro o un himno tenga algo de malo o qué sé yo, pues miren, el himno Sublime Gracia tiene, no sé, 200, 300 años más tal vez, y todavía cada vez que se canta sentimos la presencia de Dios. Obviamente ese himno fue inspirado en los cielos, pero necesitamos ir agregando. Y yo siempre les pido a los directores de alabanza que estemos pendientes, que veamos qué de nuevo hay, y siempre me lo pasan y yo superviso.
Miren, no es por ninguna otra razón, sino que porque alguien, si todo el mundo empieza a meter coros de alabanza porque él cree que están bien, tarde o temprano tal vez vamos a meter algo que no sea muy correcto. Entonces, y no estoy diciendo que alguien lo hiciera con mala intención, pero hay coros que suenan bonitos, principalmente en la música moderna, pero que tal vez no tienen un mensaje o no exaltan al Señor como quisiéramos exaltarlo. Entonces me lo pasan a mí y pues yo como pastor, el encargado de discernir espiritualmente el ambiente en la iglesia, miro si está bien. Normalmente los hermanos han tenido un buen discernimiento y lo que me han pasado no hay problema, pero solo por orden y para estar seguros, ¿va? Es mejor que una persona se equivoque a que nos equivoquemos 5, ¿no? Entonces los hermanos con amor buscan coros, me los pasan. Es que, y algo que debemos de saber es que no venimos a cantar solo por cantar, venimos para cantar para agradar al Señor, no para complacernos a nosotros mismos. O sea, no es para agradar a la carne. Miren, yo antes de ser cristiano, porque yo no nací siendo cristiano, yo tuve un pasado del cual no me enorgullezco y que no fue lo mejor, para decirlo lo mínimo. Pero, pues me gustaba la salsa y todos esos ritmos tropicales y el rock y todo eso, y era loco por eso. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación, que las cosas viejas pasaron. Y también dice la Biblia que qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Y mucha de la música que se canta en el mundo está inspirada en las tinieblas o por lo menos en la carne. La instrucción clara de cómo deben de ser nuestras alabanzas la vemos en Hebreos 13:15. Lo leo de la Biblia en lenguaje sencillo, que dice: nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre, por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Las alabanzas a Dios deben de ser por medio de Jesucristo. El cielo se conmueve, el corazón del Padre se alegra cuando nosotros lo exaltamos a Él por medio de Jesucristo. La Biblia en lenguaje sencillo, como dicen en este mismo pasaje, no la Biblia en lenguaje sencillo, esa fue la que vimos en la Dios habla hoy, dice aquí en Hebreos 13:15, por eso debemos alabar a Dios por medio de Jesucristo. La alabanza al Padre debe ser por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos de ofrecer. Alabémosle pues con nuestros labios. Y es lo que nosotros debemos de hacer siempre, alabar al Señor con nuestros labios. La otra aplicación de cántico nuevo es que alabamos al Señor en un cántico espontáneo. O sea, el director está cantando algo que conocemos y todo, y de repente siente en su corazón y empieza a cantar en el Espíritu. O sea, eso es el cántico nuevo. Y con eso entramos a la presencia del Señor. Normalmente sucede cuando estamos cantando coros suaves, coros lentos o lo que llamamos coros de adoración. Y entonces en ese momento entramos en una adoración espontánea, diciéndole al Señor algo que nazca de nuestro corazón. Obviamente ese cántico nuevo puede ser en otras lenguas, como sabemos, o en español, ¿verdad?
pero es algo que no está ensayado, no está preparado, no está escrito. Y por supuesto todos empezaríamos en ese momento a alabar al Señor con ese cántico nuevo. Luego, algo que nos dice por último en el verso 3, que hemos estado leyendo, el Salmo 33, 1 al 3, que eso, la base para nuestro mensaje, es en la Reina Valera del 60, dice, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Entonces debemos de hacerlo con destreza y voz de júbilo. Hacedlo bien es destreza y con júbilo. La Biblia de las Américas dice, tañed con arte. O sea, tocar un instrumento es un arte, cantar es un arte, y con voz de júbilo. La Nueva Versión Internacional dice, toquen con destreza y den voces de alegría. Cuando los músicos van a participar sirviendo en el ministerio de la alabanza, deben prepararse ensayando durante la semana y orando y buscando al Señor. Yo creo que si a alguien le toca la responsabilidad, como damos el programa, deberían de ver, bueno, ¿quién va a ser el director de alabanza? Fulano. Ok, Señor, úsalo, bendícelo, dale gracia en esta semana. Yo sé que es una lucha, una batalla espiritual, pero dale la gracia para que él se pueda preparar. ¿Y quién va a tocar tal instrumento? Tal. Orar por cada uno de los que van a participar, para que todos podamos fluir. Acostumbrábamos a tener un ensayo los días jueves, con el tráfico en la ciudad se complicó y ya no lo tuvimos en eso, y lo que hicimos fue ponerlo el día domingo. Yo les he pedido que estemos a las 9 para ensayar. O sea, supuestamente todo el mundo ya debería venir ensayado. O sea, que nosotros si tocamos la guitarra, por supuesto el de la batería no lo puede hacer porque tal vez no tenga una batería en su casa, pero el del piano, el de las guitarras, si lo pueden hacer, si pueden ensayar, si tienen un instrumento, es bueno hacerlo. Y si no, por lo menos estar orando para que todo fluya en el servicio. Entonces, nos reunimos a las 9 de la mañana y se juntan para tener un ensayo, una práctica, el director de la alabanza, los músicos y idealmente también las hermanas del coro de apoyo. Yo sé que esto implica un sacrificio, pero es un sacrificio para el Señor y el Señor se agrada. ¿Cuál es el sacrificio? Bueno, tener que venir antes y miren, a menos que nosotros seamos una persona que participa en todos los servicios en alguna posición en los instrumentos, la mayoría de personas van a pasar una vez al mes, 2 veces al mes. Entonces, sí es un sacrificio, yo lo entiendo, pero es un sacrificio para el Señor. Bueno, cuando nosotros estamos reunidos para cantar y alabar al Señor, debemos de obedecer la instrucción de la Escritura y hacerlo con júbilo. ¿Cómo? Con júbilo. O sea, es lo que la Biblia nos dice en este pasaje. Debemos de exaltar al Señor con júbilo. Queremos terminar con una exhortación que nuestro hermano Pablo, el apóstol, da a la iglesia de Éfeso. En Éfeso 5, en la epístola a los Efesios, capítulo 5, verso 18 al 20. Dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Aquí hace una comparación entre los efectos que produce el vino, la alegría, la euforia que produce el vino y ser llenado con el Espíritu. Luego dice, hablen en el verso 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor
con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de alabar y exaltar al Señor con el gozo, con el vino del Espíritu, no con el vino terrenal. Y cuando lo hacemos así, el Señor va a llenar nuestros corazones con mucha alegría y mucho gozo. Quiero leer por último el Salmo 79, el verso 13. Dice, así nosotros que somos tu pueblo y tu rebaño, te alabaremos de generación en generación. Para siempre cantaremos tus alabanzas, de generación en generación te alabaremos. Miren, si hay algo precioso, es ver a la segunda y más a la tercera generación de creyentes alabando al Señor. Voy a poner ahorita un ejemplo, no es el único, pero por ejemplo los barrios. Juan José y Yadira, ellos conocieron al Señor, entregaron sus vidas al Señor, criaron a su hija Paola en los caminos del Señor. Paola está alabando al Señor junto con su esposo Fito, y ahora otra generación, ahí está Isabel y Dieguito alabando al Señor. Lo mismo es el caso de los Javier, los abuelos, los papás y Gilito y Nayeli. O sea, de generación en generación. Y no es el único caso, hay muchos casos. Dios quiera que todos lleguemos a ese punto de cumplir lo que dice el Salmo 79, 13. Te alabaremos de generación en generación. Para siempre cantaremos tus alabanzas. Amén. Bien, vamos a orar. Padre amado, gracias infinitas te damos, Señor, porque hemos podido estar meditando en tu palabra, Señor, siendo instruidos en tus caminos. Y, Señor, te pedimos, Señor, que cuando pronto estemos reunidos presencialmente, podamos alabar y exaltar tu nombre, Señor. Señor, reconocemos que a ti te agrada la alabanza, que nosotros debemos de exaltar tu nombre, Señor, con todo nuestro corazón, con júbilo, con todas nuestras fuerzas, y es lo que queremos hacer, Señor. Y esto es nada más un recordatorio, porque cuando nuestro corazón, que ya está anhelante de compartir con los hermanos para alabarte, lo podamos finalmente hacer, vamos a hacerlo con entendimiento. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos infinitas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, que esta sea una semana llena de bendiciones, de éxito, y que todo lo que hagamos, emprendemos, sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén.